Estudio Evangelio de Lucas. Características del reino de los cielos. Lucas 17 del 11 al 37. Jesús continúa de camino hacia Jerusalén, ciudad que terminaría su ministerio en la tierra. Al pasar por una aldea entre Samaria y Galilea, 10 leprosos salieron a su encuentro. En esta ocasión respetaron el distanciamiento que exigía la ley y juntos, gritando, clamaron misericordia a Jesús. Que le llamaran maestro significa que reconocían su autoridad. Seguramente habían escuchado muchos milagros de sanidad realizados por él, y al escuchar que pasaba por allí, la esperanza de ser sanados les hizo reaccionar, llamando su atención. Vimos que la lepra en aquella época no solo era una enfermedad incurable, sino también una maldición, ya que hacía inmundos a los que la padecían. No sería fácil vivir tan desesperanzados. Al verlos, Jesús les mandó presentarse a los sacerdotes. La ley mosaica establecía el procedimiento para quien fuera limpio de la lepra. Se debía presentar al sacerdote, quien observaba que estaban efectivamente limpios. Esto se le llevaba a cabo durante 8 días. Después de estos días, el sacerdote podía declarar limpios a la persona para que pudiera participar en todas las actividades sociales y religiosas sin exclusión. Que Jesús procediera de este modo, en lugar de declararlos limpios o sanos, se puede entender por varios motivos. El objetivo principal, para cumplir con la ley, y es probable que también fuese para comprobar la fe de ellos. Al dirigirse hacia el sacerdote, aún estaban leprosos. Fue de camino a este cuando recibieron el poder de Dios que los sanó. Lo que sucedió con uno de los leprosos nos muestra una realidad que sucedió en aquella época y sigue pasando hoy en día. Inmediatamente, al ver su nueva condición, se volvió para glorificar a Dios. Una cosa es tener esperanza de lo que has oído y que deseas creerlo, y otra muy distinta, vivirlo y ver que es tan real. Supongo que de esto se trata la revelación. No lo llegamos a creer hasta que no lo vivimos. El leproso entendió que no se trataba de un quizás sea el Mesías, sino es el Mesías, y no pudo hacer otra cosa que volverse y realizar 3 acciones que mostraron claramente el anhelo de la intención de reconciliación con Dios. Primero, incapaz de contener su alegre alabanza, comenzó a glorificar a gran voz. Segundo, se postró rostro en tierra a sus pies, algo que solo se hacía para adorar a Dios. Por último, le dio gracias a Jesús, reconociendo la manifestación de gracia y poder que había manifestado al sanarle. El resultado fue un genuino arrepentimiento que le llevó a la salvación. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sin embargo, los otros 9, ya limpios de la lepra, debieron correr al sacerdote para iniciar más rápido posible el rito religioso que los llevaría a continuar una vida sin esperanza. Eso sí, sin la enfermedad que les excluía de este mundo sin sentido. Que la persona que regresó y recibió la salvación fuera samaritano nos muestra claramente que la salvación no tiene nacionalidad. Es probable que haya influido en que en su exclusión como extranjero no fuera atraído por la religiosidad. Aunque fuera declarado limpio por los sacerdotes, seguiría siendo un perro samaritano. No es de extrañar que los fariseos, después de haber sido testigo de esto, se preguntaran por la venida del reino de Dios. Un reino, en aquella época, lo gobernaba un rey. Los que pensaban que comprendían las escrituras esperaban el día en que un rey los libraría de todos los enemigos y proclamaría una nación libre. Jesús mostraba el poder para poder hacer esto. No obstante, no se comportaba como el que debía proclamarse rey. Jesús le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Había una cuestión que no habían comprendido y es lo que estaban confundiéndoles. Ellos esperaban las señales espectaculares y catastróficas en los cielos y en la tierra que precederían la llegada del Mesías. Por esta razón, constantemente le pedían a Jesús señales. Ahora Jesús les estaba diciendo que esas señales no vendrían porque el reino de Dios ya estaba entre ellos. Los fariseos no lograron discernir la llegada del reino espiritual porque no habían experimentado el nuevo nacimiento. Estaban muertos y ciegos. Después de haber analizado
el actual reino espiritual, el Señor se volvió a sus discípulos para mostrar el reino terrenal futuro, detallando 7 características de su segunda venida. La primera es que la venida del Señor será deseada por todos los creyentes. Jesús se describe con el título Hijo del Hombre, un término mesiánico relacionado con la venida del Mesías, para establecer su reino. Este título resalta su humanidad y aparece más de 84 veces en los Evangelios. La segunda característica es que su segunda venida será visible por todo el mundo. Mientras que en su primera fue callada y en silencio, su segunda será igual que un relámpago. Su aparición será repentina, inconfundible y visible. Lo siguiente que muestra Jesús es que la segunda venida es retrasada a causa del rechazo. Jesús no regresará para reinar hasta que el rechazo de Israel termine. Solo después de que se arrepientan, regresen a Dios y se les haya perdonado sus pecados, es que el reino de restauración vendrá. Una característica que Jesús mostró con 2 ejemplos es que será inesperada en su hora, como pasó con el diluvio en los días de Noé y con Sodoma en los de Lot. Mientras que las personas eran indiferentes al llamado del arrepentimiento de Dios, ellos comían, bebían, se casaban, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Así será también el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste y juicio devastador venga de manera repentina e inudible. La segunda venida del Señor se revela en la naturaleza. Jesús advierte en sus palabras que cuando esto se note, no se prefieran las cosas materiales antes que a Él. Cuando empiecen los juicios que culminarán con el regreso de Cristo, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que el campo asimismo no vuelva atrás. Con el juicio a punto de caer no habrá necesidad de salvar nada, ninguna de las necesidades pasadas serán llevadas a la gloria del reino. Otra de las características en la segunda venida de Jesús es que será divisiva en su efecto. En la parte del mundo que sea de noche, 2 estarán en la cama, uno será tomada, otro dejada. En la que sea de día, 2 estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Al ser la segunda venida, el tomado hace referencia a la destrucción en el juicio, con lo que el que es dejado seguirá con vida por ser verdadero creyente. Por último, la segunda venida del Señor será permanente en su fatalidad. Sin poder captar el alcance del juicio que Jesús describió, los discípulos le dijeron: ¿Dónde, Señor? Al no comprender que la venida del Señor desencadenaría un juicio en todo el mundo, ellos quisieron saber la ubicación específica de este suceso. La enigmática respuesta del Señor fue: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Las águilas, buitres en otras versiones bíblicas, son aves de rapiña que se alimentan de los cadáveres. En cualquier parte del mundo donde haya cadáveres de los no regenerados y las águilas se reúnan, será donde Cristo habrá estado en juicio.